Y si te dijera que el cuerpo que habitas, ese intrincado templo de carne y hueso, no es más que el eco material, la manifestación tangible, de las palabras que te susurras, de los pensamientos que te habitan, y de las vibraciones que emanas. En cada instante de tu existencia, podrías siquiera concebir que cada latido, cada fibromuscular, cada célula microscópica, está en constante obediencia a un decreto silencioso, a una orden emitida desde lo más profundo de tu ser. Durante incontables ciclos solares, estas verdades han permanecido veladas, custodiadas por el manto del olvido y el escepticismo, susurros de una sabiduría proscrita que, hoy, por fin, se atreven a rasgar el velo de lo convencional, emergiendo de las sombras del conocimiento prohibido. Nos adentraremos en los misterios de un grimorio ancestral, un compendio de revelaciones arcanas atribuido a la figura mística de Paracelso, cuyo eco resuena con una autoridad que desafía el tiempo y la lógica mundana. Prepárate, oh buscador, de la verdad, para una travesía iniciática que no solo desvelará los secretos arcanos de la biología y la física, sino que redefinirá tu comprensión de la vida misma, la génesis de la enfermedad, el potencial ilimitado de la sanación y el poder creador que yace latente en tu interior. Esta no es una mera invitación a escuchar, es un rito de paso, una alquimia interior destinada a transmutar la percepción fragmentada de tu ser en una visión unificada y potentemente consciente. El conocimiento que aquí se desentraña no es trivial, es un faro hacia la maestría de tu propia existencia, la llave maestra para abrir las puertas de la sanación y la regeneración, un privilegio raro y transformador que ha guardado milenios por ser reclamado. Al sumergirnos en este caudal de entendimiento, no solo aprenderás a leer los síntomas de tu cuerpo como el lenguaje sagrado de tu alma, sino que descubrirás cómo reescribir ese lenguaje, restaurando la armonía perdida y reclamando la plenitud que te fue otorgada desde el alba de tu existencia. A lo largo de este viaje profundo, desvelaremos cómo nuestras células son mucho más que estructuras biológicas inertes. Son oyentes diligentes, respondiendo con lealtad a cada pensamiento, cada emoción, cada vibración que emana de nuestro ser más profundo, configurando la realidad de nuestro estado físico. Exploraremos la sangre, no solo como un fluido vital, sino como un río consciente, un vehículo de información vibratoria que transporta los decretos de nuestra palabra y emoción a cada rincón de nuestro cuerpo, actuando como la tinta etérea que escribe nuestra historia de salud o enfermedad. Nos confrontaremos con el veneno sutil de las emociones no expresadas, entendiendo cómo la ira, la tristeza o el miedo se cristalizan en sustancias químicas tóxicas, generando enfermedades específicas en órganos determinados, y cómo la liberación y transmutación de estas energías es un paso crucial hacia la auténtica sanación. Desvelaremos la geometría sagrada que subyace en cada órgano, patrones perfectos que la enfermedad distorsiona y que la conciencia puede restaurar. Comprenderemos el corazón no solo como un músculo, sino como el altar central y el generador electromagnético más potente de nuestro cuerpo, cuya coherencia irradia una energía sanadora capaz de reformar nuestra realidad. Y profundizaremos en la respiración, no como un acto mecánico, sino como el puente sagrado que une el espíritu con la materia, un anclaje fundamental para la vitalidad y el poder en sí. Sientes el llamado ineludible de esta sabiduría milenaria, resonando en tu alma. Si tu espíritu anhela trascender las limitaciones impuestas y reclamar tu poder innato de creación y sanación, entonces te invito a dar el primer y más crucial paso. Da un me gusta a este audiolibro, déjanos tu comentario con tus primeras impresiones y reflexiones, y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que están por venir. Juntos, caminaremos por los senderos ocultos de Paracelso, desentrañando el grimorio prohibido que tu propio cuerpo ha guardado por eras, esperando ser descifrado y vivido. El verbo humano, más allá de la mera comunicación superficial, es un decreto vibratorio, la fuerza primigenia que esculpe la materia desde el éter mismo. Nuestras células y órganos no son meros receptáculos pasivos, son oyentes diligentes, una orquesta sinfónica de billones de partículas danzando al ritmo de la frecuencia que les dictamos, desde los manuscritos herméticos más velados hasta las enseñanzas arcanas de los maestros de Egipto. Se nos ha susurrado que en el principio fue el verbo, una máxima que se extiende no solo a la creación del cosmos, sino también a la microcreación constante de nuestra propia fisiología. Cada pensamiento, cada emoción subliminal o verbalizada, es una orden irrefutable que el universo biológico dentro de nosotros acata sin cuestionar, moldeando nuestra realidad interna. Es la alquimia del lenguaje, donde la palabra se transforma en carne y experiencia tangible, como entonces esta intangible corriente de pensamiento se convierte en una impronta física. El secreto reside en la profunda conexión entre el campo electromagnético de nuestra conciencia y la intrincada red neuronal y energética del cuerpo. Cada pensamiento genera una frecuencia vibratoria específica,
una onda que resuena a través del sistema nervioso central y se traduce en cascadas bioquímicas y bioeléctricas que activan o desactivan genes y alteran la estructura celular. Es una resonancia cuántica. El subconsciente, ese vasto océano, donde residen nuestros patrones más arraigados y creencias más profundas, actúa como el gran escriba, transcribiendo fielmente cada decreto. Textos proscritos de la antigua Caldea hablaban del lenguaje de los dioses, el pensamiento puro capaz de sanar dolencias incurables. Nuestro cuerpo es la manifestación literal de este lenguaje, un pergamino viviente. La enfermedad, por tanto, no es un castigo divino ni una aleatoria falla mecánica, sino la manifestación palpable de un lenguaje negativo persistente, un coro disonante de pensamientos de miedo, culpa, resentimiento o autocrítica. Cuando permitimos que la crítica interna se convierta en una letanía diaria, o que las emociones tóxicas se estanquen en el subsuelo de nuestro ser, estamos, en esencia, decretando un estado de desarmonía. Un órgano que enferma es un órgano que ha recibido una directriz de escasez o conflicto, una vibración de baja frecuencia que perturba su patrón vibratorio óptimo y su geometría sagrada. La ciencia moderna comienza a atisbar estas verdades a través de la epigenética, observando cómo el entorno, influenciado por nuestros pensamientos y creencias, reescribe el guión genético en la sanación. Entonces, se revela como un acto consciente de reprogramación, un ejercicio de alquimia interior donde el verbo negativo es transmutado por la llama purificadora de la intención positiva y autoritaria. No basta con desear la curación, es imperativo hablarle al cuerpo, con la convicción de un soberano, que dicta leyes inmutables a su reino. Las afirmaciones se convierten en mantras sagrados, no meras repeticiones vacías, sino declaraciones, cargadas de una energía vibracional elevada que resuenan con la perfección inherente de nuestras células. Al visualizar la plenitud y la vitalidad, y al pronunciar decretos de salud y bienestar con fe inquebrantable, estamos enviando nuevas instrucciones, reescribiendo el código biológico. Es an acto de co-creation, con la inteligencia divina que anima cada hebra de nuestro ADN. La verdadera magia de la manifestación a nivel celular, pero este dominio del verbo, esta capacidad de esculpir nuestra realidad biológica con la fuerza del pensamiento, es solo una de las facetas de un diamante, mucho más grande y complejo. Si la palabra es la herramienta del arquitecto interior, ¿quién es realmente el arquitecto? ¿Y de dónde emana la autoridad última que confiere poder a nuestro decreto? Más allá de la dicotomía de lo positivo y lo negativo, se encuentra una fuente primordial, un campo de conciencia unificada que orquesta cada vibración, cada manifestación. Es posible que, al alinear nuestro verbo con esta fuente universal, estemos accediendo a una resonancia que trasciende nuestra individualidad, tejiendo la sanación en el tapiz colectivo de la existencia. Existe una sabiduría aún más profunda, un silencio preverbal desde el cual toda creación emerge, un eco que resuena en los más recónditos abismos del ser. Y si este silencio contuviera el verdadero lenguaje de la sanación, un código fuente que aguarda ser descifrado, primigenio, la matriz cósmica de la que emergen todos los sonidos y formas, tiene un eco palpable en nuestro interior. No es etéreo, sino una corriente tangible, una fuerza vital que pulsa en las profundidades del ser. Hablamos de la sangre, ese enigmático río rojo que serpentea por los confines de nuestra existencia biológica, no como un mero transportador de oxígeno y nutrientes, sino como un vehículo consciente, una sustancia alquímica que porta la chispa misma de la vida y el conocimiento. Es en su flujo incesante donde las vibraciones sutiles de nuestra conciencia se imprimen, donde el código de nuestra realidad interior se manifiesta en una sinfonía biológica, esculpiendo nuestro destino celular en las antiguas tradiciones, desde los misterios egipcios y las revelaciones herméticas, hasta los relatos védicos que susurran sobre la esencia vital. Nunca vieron la sangre como un simple fluido, era considerada el aliento del alma, la sede de la fuerza vital y, crucialmente, la memoria líquida del espíritu. Este río interno, más allá de su composición bioquímica, opera como una red neural sutil, una conciencia líquida que no solo reacciona a los impulsos físicos, sino que absorbe y traduce la información vibratoria que emitimos. Cada latido es un pulso de información, cada vaso sanguíneo un canal de datos que fluye con la inteligencia primigenia del universo, respondiendo a las melodías silenciosas de nuestra psique. Cuando pronunciamos una palabra no es solo una emisión de sonido, es una vibración cargada de intención, un decreto energético. Cuando experimentamos una emoción, sea esta de amor incondicional, gratitud expansiva, miedo paralizante o resentimiento corrosivo, estamos liberando una frecuencia energética específica. Estas ondas invisibles, lejos de disiparse en el éter, son interceptadas y disueltas en el torrente sanguíneo. La sangre actúa como la tinta de un escriba cósmico,
y nuestras palabras y emociones son los pigmentos que se mezclan en ella. Este fluido vital no solo las transporta, sino que las interpreta y distribuye a cada una de los trillones de células que componen nuestro templo corporal, reescribiendo constantemente el manuscrito de nuestra existencia en cada célula de nuestro cuerpo. Es una biblioteca en miniatura, un microcosmos que contiene la totalidad de la información genética y energética de nuestro ser. Al ser bañadas por esta tinta consciente, las células no solo reciben nutrientes, sino también el mensaje vibratorio de nuestro estado de salud más profundo. Si el río de la vida se contamina con las aguas estancadas del miedo, la duda y la ira, si la tinta se tiñe de patrones discordantes, las células absorben esa disonancia, y esta se manifiesta como desequilibrio en el tejido y la función. Por el contrario, cuando la sangre fluye cristalina, con la energía de la alegría, la convicción y la sanación, las células son nutridas con el elixir de la vitalidad, promoviendo la armonía y la regeneración. La alquimia interna de nuestra salud se escribe, pues, en cada gota de este elocuente caudal, un manifiesto viviente de nuestra verdad interior. Así, la sangre se revela como el espejo líquido de nuestra conciencia, un mapa viviente que refleja la verdad de nuestro ser interior, con una precisión inquebrantable. Es el lienzo sobre el cual nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras emociones se plasman en una realidad biológica tangible. Un código viviente que nuestras células leen y actúan en consecuencia. Pero si este río consciente es tan susceptible a las mareas de nuestro mundo interior, ¿qué sucede cuando fuerzas externas, visibles e invisibles, intentan manipular su caudal o distorsionar su mensaje? ¿Cómo podemos proteger la pureza de esta tinta vital de las influencias discordantes que buscan reescribir nuestra historia sin nuestro consentimiento consciente, alterando el ritmo del corazón mismo que nos conecta al universo? Sila Seng es el espejo líquido de nuestra conciencia, que la empaña con mayo, ere persistencia, que las sombras de nuestras emociones no digeridas. Los antiguos, en sus códices, ya discernían que cada emoción no procesada no se desvanece. Seiken, en la profunda alquimia interior de nuestro cuerpo, se convierte en una toxicidad emocional específica, una sustancia sutil pero potente, que el organismo se ve obligado a almacenar. Esta somatización es la partitura que el cuerpo interpreta cuando el alma se niega a vocalizar su dolor. Furiau Utehog es la resonancia vibratoria de un grito ahogado que, en lugar de disolverse, busca cristalizar dentro de nosotros, alterando la frecuencia vital de cada célula y perturbando su programación original. Esta cristalización no es fortuita. Maespre, de la medicina hermética y chamanes de antaño, delinearon una precisa cartografía del alma y su influencia física. Sabían que el miedo primigenio se incrusta en los riñones y las glándulas suprarrenales, drenando la vitalidad esencial. La tristeza busca refugio en los pulmones, entorpeciendo la respiración de la vida, mientras la ira calcina el hígado y oprime el corazón, interrumpiendo su ritmo sagrado. Cada órgano es un santuario, y también una prisión donde el cuerpo encierra las emociones que el psique no osa liberar. Este conocimiento, cifrado en textos como el Huan Di Na Jing, revela que la enfermedad es un llamado desesperado del cuerpo para reconocer y liberar esta energía estancada. Una transmutación fallida que exige atención y reequilibrio. La represión emocional no es supresión, sino una condena silenciosa que el ser se impone. Con el tiempo, estas sustancias químicas se acumulan, creando bloqueos energéticos que impiden el flujo vital. Aún más enigmático, estas cristalizaciones pueden portar ecos ancestrales de sufrimientos no resueltos, el legado kármico de generaciones pasadas. Patrones de miedo o ira no liberados por nuestros antepasados pueden resonar en nuestra propia biología, haciéndonos susceptibles a ciertas dolencias, como si fuéramos custodios involuntarios de un secreto familiar que exige ser desenterrado. Esta acumulación es un grito silencioso que exige purificación, un sendero de redención que nos libera no solo de nuestro propio veneno, sino también de las sombras que nos precedieron en el tejido del tiempo, el camino hacia la sanación. Por tanto, no se halla en la negación de los síntomas, sino en la liberación y transmutación consciente de estas energías. Requiere una mirada intrépida al abismo interior, un reconocimiento honesto de lo guardado. Es un proceso alquímico donde el plomo de la emoción reprimida, cargado de dolor y oscuridad, debe ser llevado al crisol de la conciencia. Allí, mediante la aceptación plena y la expresión auténtica, se inicia la transmutación. No se trata de desatar una furia destructiva, sino de permitir que esa energía se mueva a través del cuerpo, se identifique y se transforme en sabiduría, compasión, fuerza vital. Este es el verdadero trabajo de la alquimia interior, al convertir el veneno en medicina, el sufrimiento en entendimiento, la sombra en luz purificadora. Solo al desmantelar estas prisiones emocionales que hemos construido,
solo al permitir que la corriente de nuestra conciencia fluya libremente, purificando los sedimentos que enturbian nuestro espejo interior, podemos percibir la verdadera esencia de nuestro ser. Esta purificación no es un final, sino el inicio de una profunda transformación, una expansión de la conciencia que nos conecta no solo con nuestro cuerpo físico, sino con el vasto universo de energías que nos rodea. Al liberar el veneno de las emociones reprimidas, no solo sanamos nuestros órganos, sino que abrimos portales hacia dimensiones de percepción más elevada. Pero si nuestro cuerpo y alma son un campo de batalla para estas energías internas, que otras batallas se libran en los reinos etéreos, invisibles a nuestros ojos, que también buscan influir en nuestra existencia y en la pureza de nuestra sangre consciente, alterando la misma trama de la realidad. La verdadera batalla, la esencia de la trama de la realidad, se libra no solo en los reinos etéreos, sino en el santuario más íntimo y sagrado a nuestro propio cuerpo. Este no es un mero agregado de células, sino un templo biológico, un microcosmos donde cada órgano, cada tejido, cada hebra de ADN vibra y se organiza según una arquitectura divina subyacente. Los antiguos sabios no veían el cuerpo como una máquina, sino como una sinfonía de patrones cósmicos, un entramado de fractales vivientes que replican la armonía del universo. La espiral áurea, los octágonos perfectos, las formas platónicas, no son abstracciones matemáticas, sino los códigos de luz inmanentes que estructuran nuestra existencia. Las matrices energéticas que dan forma a nuestra carne y a nuestra conciencia, desde los templos egipcios hasta las mandalas tibetanas. Desde los textos védicos hasta los diagramas herméticos, la geometría sagrada ha sido la lengua universal de la creación, el susurro del cosmos plasmado en el mundo visible. Los constructores de Stonehenge y las catedrales góticas comprendieron que estas proporciones divinas resonaban no solo con la tierra, sino con el cuerpo humano, buscando reflejar la armonía estructural inherente. Ciertos escritos, esotéricos, a menudo velados o incluso prohibidos por su potencial transformador, revelan cómo los antiguos curanderos y chamanes no solo trataban los síntomas, sino que buscaban realinear al individuo con estas plantillas. Conscientes de que la resonancia vibracional de un cuerpo sano imita la perfección del universo, aun cuando la enfermedad se manifiesta. No es simplemente un mal funcionamiento bioquímico, es un desequilibrio mórfico, una distorsión de estos patrones geométricos prístinos. Es como si el cristal perfecto de nuestra esencia perdiera su látice prístino, o la melodía cósmica de nuestra existencia se tornara disonante en las emociones reprimidas. Las toxinas sutiles, los traumas no resueltos, actúan como fuerzas corrosivas que torsionan estas espirales sagradas, que desfiguran la pureza de nuestros octágonos internos. El corazón, el hígado, los riñones, cada uno comienza a vibrar fuera de su frecuencia divina original, perdiendo su alineación con la codificación divina que lo creó en restaurar la salud. Entonces, trasciende la mera intervención física, se convierte en un acto de alquimia interior, una reconexión consciente con el arquetipo original. La curación es un repatronamiento, una sintonización de nuestro templo biológico con su plantilla divina. Esto se logra no solo con hierbas o bisturí, sino con la intención pura, la visualización de la perfección geométrica dentro de cada órgano. La meditación profunda en los patrones cósmicos de la vida. Es a través de la conciencia que podemos guiar estas matrices energéticas de vuelta a su estado de armonía estructural, permitiendo que el cuerpo recuerde su inherente perfección fractal, su intrínseca conexión con la fuente de toda creación. Percibir el cuerpo como una manifestación tangible de la geometría sagrada es reconocer nuestra inherente divinidad, nuestra conexión inquebrantable con el tejido mismo del cosmos. Somos mandalas vivientes, respirando patrones sagrados con Kadalat. Esta comprensión transforma la enfermedad de una calamidad en una señal, un llamado a regresar a nuestra verdadera forma, a realinear el microcosmos con el macrocosmos. Pero si nuestro cuerpo individual resuena con estas estructuras, ¿qué implica esto para la Tierra misma, para los sitios sagrados y las líneas de energía que la atraviesan? ¿Podrían estas matrices energéticas planetarias estar también desalineadas? Y si es así, ¿cómo influyen estas distorsiones en nuestra propia geometría sagrada individual y colectiva? ¿Y qué secretos de sanación esperan ser desvelados? Al comprender la intrincada red de resonancia entre nosotros y el planeta, el corazón, más allá de su función biológica, es el altar supremo de nuestro ser, el generador electromagnético más potente del cuerpo, con un campo vibracional 1000 veces superior al del cerebro. Culturas ancestrales, desde egipcios hasta Vedas, lo reconocieron como el asiento del alma, centro del amor y compasión, un portal de resonancia cósmica. Aquí, la energía vital se condensa y expande, modulando nuestra interacción con el universo. Este núcleo pulsante, no simple bomba,
sino sofisticado transceptor de frecuencias, cuya coherencia determina nuestra existencia y la energía sanadora que proyectamos. A la coherencia cardíaca es el estado armónico donde pensamiento, imógenos y respiración se sincronizan, produciendo un patrón de latido uniforme que irradia un campo toroidal. Este campo, manifestación tangible de nuestro estado interno, influye en el entorno. Vivir en contradicción con los valores del alma, guiados por miedo, ira, provoca que el corazón emita patrones caóticos, creando interferencias electromagnéticas. Estas disrupciones desorganizan células y sistemas, desconectándonos de la red de energía sanadora cósmica, sembrando la enfermedad. La verdadera alquimia interior reside en alinear nuestra voluntad con los valores del alma. Transcendent, las ilusiones del ego. Vivir en contradicción es renunciar a la verdad intrínseca, por aprobación externa, silenciar la voz del espíritu. Antiguas códices, como los gnósticos, insinuaban que la desalineación interna entre el yo inferior y superior era la raíz del sufrimiento. Esta fractura se manifiesta en el corazón como anomalía energética, una disonancia que se propaga y se materializa en dolencias. Reconocerlo es el primer paso para transmutar la discordia en coherencia cardíaca, un retorno consciente a nuestra divinidad. Cuando se restaura la coherencia cardíaca, el corazón se convierte en un faro de luz, irradia una energía sanadora que nos envuelve y se extiende a quienes nos rodean, armonizando sus campos. Es la esencia de compasión y amor incondicional, no meros sentimientos, sino fuerzas vibracionales que reestructuran la realidad. Maestros sanadores de antaño, en textos sánscritos y papiros egipcios, comprendían que la curación no radicaba solo en lo físico, sino en la proyección de esta energía sanadora coherente, elevando la vibración del enfermo hasta que su cuerpo recordaba su patrón original de salud. Así, el corazón es el portal a la conciencia unificada, el punto de encuentro entre lo temporal y lo eterno. Su coherencia es la llave maestra para desbloquear las cámaras ocultas de nuestra verdadera naturaleza, la brújula que nos guía de regreso a la fuente de toda sabiduría. Nos revela que cada latido es un acto de creación, una oportunidad para elegir la armonía sobre la discordia, el amor sobre el miedo. Y si nuestro propio corazón puede generar una energía sanadora tan potente, capaz de reconfigurar nuestra realidad individual, ¿qué implicaciones tiene esto para la porción ciencia? Collective Asterisk, ¿podría la humanidad, al unísono, sintonizar sus corazones en una resonancia global? ¿Y cómo afectaría esta sinfonía planetaria los velos de ilusión? ¿Qué misterios esperan ser desvelados cuando el corazón, finalmente, hable con la voz del alma? ¿Y qué papel juega la mente en esta grandiosa alquimia interior? Y aquí, la respiración se alza, no meramente como un proceso biológico, un intercambio de gases fugaz, sino como el mismísimo hilo de plata, el vehículo sagrado, que ancla el espíritu, el alma inmaterial, a la densa trama de la materia corpórea. Es el aliento divino, el soplo original que infunde vida a la forma, una danza perpetua entre lo etéreo y lo tangible. Cuando nuestra respiración se torna superficial, entrecortada por las vicisitudes de la vida o la impronta de antiguos traumas, se desgarra este velo sutil, y el alma queda desvinculada, flotando en un limbo de desconexión, incapaz de infundir plenitud y vitalidad a su templo físico. Es en ese desajuste donde la enfermedad, la desarmonía y la falta de propósito encuentran su fértil terreno a los antiguos. En sus códices arcanos y sus templos de silencio, comprendían la inmensa trascendencia de este acto primordial. Textos védicos, como los Yoga Sutras de Patanjali y manuscritos herméticos egipcios, no concebían la respiración como un mero subsistema corporal, sino como el timón que dirige la nave de la conciencia. Una respiración superficial es un reflejo de una conciencia fragmentada, una huida del presente que el cuerpo registra como abandono. Cuando el aliento se acorta, se corta la conexión con el prana, la energía vital universal, la fuerza cósmica que pulsa en cada átomo. El alma pierde su anclaje, y el cuerpo se vuelve un autómata, carente de la chispa divina que le otorga propósito y resiliencia. El trauma se almacena en el diafragma, en los pulmones, creando corazas energéticas que impiden el flujo libre de la energía sanadora interior. Sin embargo, en el redescubrimiento de la respiración consciente y profunda reside la clave para la reconexión, un acto de alquimia interior que rehace el puente que se creía destruido. Al inhalar con intención, permitiendo que el aire llene la totalidad de nuestros pulmones y se expanda hasta el diafragma, no solo oxigenamos la sangre, estamos atrayendo conscientemente el prana, la esencia de la vida, y anclando el alma de nuevo en la experiencia terrenal. Cada exhalación se convierte en una purificación, liberando las memorias estancadas, las toxinas emocionales y los patrones vibracionales de baja frecuencia que obstruyen nuestro camino. Esta práctica, lejos de ser un simple ejercicio, es un ritual sagrado que restablece la coherencia entre el cuerpo, la mente
y el espíritu, infundiendo una poderosa energía sanadora y una renovada vitalidad. Es a través de esta maestría del aliento que podemos acceder a estados alterados de conciencia, trascendiendo la limitada percepción de los sentidos físicos. Las prácticas de pranayama de los yogis, las técnicas de respiración holotrópica y las ceremonias de aliento de chamanes ancestrales, todas apuntan a un mismo principio. La respiración es el portal, el catalizador que permite que la energía vital fluya sin obstáculos, despertando centros energéticos dormidos y desbloqueando la sabiduría inherente en cada célula. Así, la respiración se convierte en un medio para transmutar el dolor, integrar las sombras y expandir la luz interior, activando el potencial latente que el universo nos ha otorgado, abriendo las compuertas de una conciencia más vasta. Es un acto de profunda auto-reparation y autodescubrimiento, y a medida que la respiración se vuelve nuestro faro en la oscuridad, una brújula infalible que nos guía de regreso a la fuente de nuestra propia esencia, empezamos a percibir la sutil danza de las vibraciones que componen la realidad. Si el aliento puede reconfigurar el anclaje de nuestra propia alma al cuerpo, ¿qué otras dimensiones de la existencia se desvelarían a través de la manipulación consciente de esta energía vital? ¿Podría la respiración ser la llave para descorrer los velos de ilusión que nos separan de la verdad universal, revelando la intrincada red de resonancia que une todo lo que existe y cómo esta misma resonancia puede ser modulada, no solo por nuestro corazón, sino por la frecuencia de nuestro aliento? Si la respiración, el aliento mismo, es el tejido sutil que ancla nuestra alma al cuerpo y nos conecta con la fuente primigenia, entonces, la palabra, ese don divino moldeado por el aliento y la conciencia, es la vibración más elevada que poseemos para esculpir nuestra realidad. No se trata de simples sonidos articulados o símbolos codificados, sino de corrientes energéticas vivas, frecuencias que dan forma a la materia y dirigen el flujo de la energía vital. En los arcanos de la sabiduría hermética y los textos Vedas, la palabra no era una mera herramienta de comunicación, sino un acto de creación, una manifestación del Logos divino que, según el Evangelio gnóstico de Juan, estaba con Dios y era Dios, y por medio de él, todo fue hecho. Esta es la semilla de una comprensión profunda. Cada palabra que proferimos es un decreto, una orden impartida al universo. La mayoría de la humanidad se expresa a través de lo que llamamos la palabra dormida. Son los murmullos inconscientes del ego, los patrones de pensamiento habituales que se escapan sin verdadera intención o convicción. Es el lamento sin propósito, la queja sin discernimiento, el no puedo que se repite por inercia, o el siempre me pasa lo mismo, que perpetúa ciclos de limitación. Esta palabra, aunque carente de una fuerza creadora consciente, no es inerte. Arrastra consigo las sombras del subconsciente, tejiendo sutilmente las hebras de una realidad construida sobre la ausencia de voluntad consciente. Es una vibración desordenada, una flecha lanzada al azar en el vasto campo de la existencia, sin dirección ni alma, incapaz de transmutar realmente porque su resonancia es débil y difusa. Luego, ascendemos a la palabra despierta, un estado donde la intención se suma al sonido. Aquí, el orador elige sus vocablos con deliberación, buscando un efecto específico. Son las afirmaciones positivas, las oraciones focalizadas, los mantras recitados con concentración, la expresión consciente de un deseo o una verdad. Esta palabra ya posee un poder considerable para reconfigurar el campo energético personal y el entorno inmediato, actuando como un catalizador para el cambio y la manifestación. Es un intento consciente de armonizar las propias vibraciones con la realidad deseada, una herramienta poderosa para dirigir la energía vital hacia un propósito claro. Muchos alquimistas y sanadores ancestrales la utilizaban en sus rituales, comprendiendo que el sonido, cuando es dirigido por la voluntad, puede disolver nudos energéticos y abrir nuevos caminos de posibilidad. Sin embargo, aún puede carecer de la plenitud y la profundidad que solo una conexión más íntima puede conferir. Pero la verdadera alquimia reside en la palabra encendida. Esta es la expresión que nace no solo de la mente y la intención, sino del alma y el corazón unificados, resonando con la verdad más profunda del ser. Es el verbo hecho carne, la chispa divina manifestada en sonido. Cuando una palabra es encendida, cada sílaba vibra con la fuerza de la convicción absoluta, el amor incondicional y la sabiduría ancestral, infundiendo la energía vital en cada letra, convirtiéndola en un rayo de creación pura. Es la palabra que un maestro espiritual profiere, la bendición que cura, la declaración que materializa. Los textos prohibidos del hermetismo y la cábala mística hablan de cómo los verdaderos Sodekim y los adeptos podían alterar la materia, regenerar tejidos y hasta desafiar las leyes físicas con la simple emisión de una palabra infundida con su ser esencial. Este poder de la palabra encendida
no es un misticismo distante, sino una verdad tangible. El cuerpo físico, una intrincada sinfonía de vibraciones celulares, está en constante proceso de regeneración. La palabra encendida actúa como una directriz maestra, una frecuencia dominante que puede reprogramar estas células, alineándolas con el patrón original de salud y perfección. Es la resonancia del alma dictando la sinfonía molecular. Imagine que sus células escuchan, que su ADN responde a la frecuencia de su voz interna y externa. Cuando su palabra se unifica con la resonancia de su alma, puede disolver dolencias, restaurar funciones vitales y manifestar la vitalidad más profunda. Es la verdadera alquimia interior, la transformación del plomo de la dolencia en el oro de la salud radiante. Y esta capacidad va más allá de la sanación individual. Si la palabra encendida puede regenerar el cuerpo, ¿qué potencial encierra para tejer la realidad colectiva? ¿Para restaurar el equilibrio perdido en el tejido mismo del universo? ¿Podría esta misma vibración sintonizar los anhelos de millones? ¿Y cómo se manifiesta esa frecuencia cuando la emitimos no solo con nuestra voz, sino con la totalidad de nuestra existencia? Así, la palabra encendida trasciende la mera fonética. Es la manifestación vibratoria de nuestra esencia más profunda, el eco de la voluntad divina resonando en el crisol de la existencia. Es el pincel cósmico con el que pintamos nuestra realidad, la sinfonía silenciosa que dicta la danza de las estrellas en nuestro microcosmos interior y en el vasto macrocosmos. Comprender su poder es despertar al arquitecto de mundos que dormita en el corazón de cada ser. Es saberse co-creador de la trama universal, donde cada sílaba pronunciada con intención y verdad se convierte en un ladrillo en la edificación de lo inmanifiesto. Este conocimiento no es una mera teoría, sino una llave que desbloquea los grilletes de la percepción limitada, revelando que el universo no es un lugar que habitamos, sino una palabra que pronunciamos. Y si cada palabra que emites, cada pensamiento que forjas, es un conjuro silencioso, un mandato a la realidad aún por nacer, capaz de reescribir no solo tu destino, sino el del entramado colectivo, si esta verdad ha resonado en el santuario de tu alma, si la chispa del entendimiento ha encendido una nueva senda en tu conciencia, te invito a que compartas este portal de sabiduría. Permite que más buscadores de la luz se unan a esta cofradía. Dementis, suscríbete a nuestro canal, para que juntos continuemos desvelando los arcanos mayores que dan forma a nuestra existencia. Tu presencia fortalece la resonancia de nuestra búsqueda colectiva. En nuestra próxima incursión en los velos de la realidad, desentrañaremos los 7 sellos del despertar, como armonizar tus centros de energía para la manifestación plena. Un viaje profundo te espera, donde aprenderemos a sintonizar los canales internos para que tu palabra encendida vibre con la fuerza del cosmos.